Buenas tardes ya. Después de este tiempo de adoración, de alabanza al Señor, después de haber participado en la cena de comunión, ¿cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no agradecerle todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por usted y por mí? Aunque ya hemos orado más de una vez, cierre sus ojos un instante más y sacando de lo profundo de su corazón, agradezcale al Señor en oración por esta salvación tan preciosa, tan grande, tan completa que Él nos ha dado en Cristo. Una salvación que nosotros no merecíamos, una salvación por la cual no hicimos absolutamente nada y sin embargo Dios quiso hacerlo todo. Y en ese todo escogió lo más difícil, entregar a su propio Hijo en rescate por nosotros. Señor, esta mañana nos acercamos a ti agradecidos por esta salvación inmensa, tan grande que tú nos has dado. Una salvación que no solamente nos alcanza unos cuantos años en esta vida, sino que nos va a durar por toda la eternidad. Y no va a haber día, no va a haber hora ni minuto en que no sigamos descubriendo más y más de la riqueza de esta salvación. Gracias porque en el poco tiempo que ha transcurrido en este mundo ya hemos descubierto muchas cosas de lo que tú habías separado desde los cielos para nosotros. Y oramos que tu Espíritu Santo nos dé conciencia y nos dé entendimiento de las otras cosas que tú quieres que nosotros sepamos acerca de ti, acerca de esta vida que tú nos has ofrecido en Cristo, y también nos hagas responsables de seguir compartiendo este mensaje a aquellos que todavía no te conocen. Porque esta cadena debe ser una cadena irrompible, donde seguimos, Señor, eslabón tras eslabón, llegando a los rincones, a las personas, a las familias, a las etnias, donde todavía el Evangelio no ha llegado. Porque como dice tu palabra, cuando sea predicado el Evangelio de Cristo en todo el mundo, entonces vendrá el fin y Cristo vendrá otra vez. Señor, esta mañana oramos que tu palabra también pueda ser pertinente para nuestras vidas, para nuestra necesidad de hoy. Y que aquello que tú quieres mover en nosotros, del conocimiento a la acción, pueda darse, Señor, bajo el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu, poniendo tú en nosotros así el querer como el hacer, tu buena voluntad. Gracias, Señor, una vez más por estar con nosotros ahora. En el nombre de Jesús estamos atentos con los oídos naturales y los oídos del corazón a lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Como bien saben ustedes, hermanos, hemos cerrado en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, en el cual estuvimos hablando acerca del valor de la palabra. Pero en este mes de octubre queremos recordar el énfasis principal de lo que se conoce como la Reforma Cristiana, iniciada hace más de 500 años, cuando el precursor o el fundador, por así decirlo, de la Reforma, Martín Lutero, justamente un 31 de octubre de 1517, dio inicio a lo que conocemos como la Reforma Cristiana o la Reforma Protestante. Y lo vamos a hacer a través de una serie que hemos titulado Verdades que Perduran. La hemos titulado así porque no vamos a decir algo nuevo, vamos a decir algo que está en la palabra, que es una verdad ya registrada por Dios hace miles de años atrás, pero que sigue siendo efectiva, sigue perdurando con el pasar de los siglos y seguirá siendo importante para todos los hombres y mujeres y también todos los creyentes de aquí hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Para ello vamos a intentar en pocos minutos tratar de resumir lo que fue la Reforma y el ambiente que existía antes de que esto ocurriera. Empecemos por recordar cómo era el ambiente político, social, económico y aún religioso en la época anterior a la Reforma Cristiana. Eran los años
1309 al 1377. 72 años en total, reconocidos en la historia universal como la cautividad babilónica del papado. Y este título tan fuerte era porque realmente todo el mundo llamado cristiano vivía bajo la influencia, bajo el dominio de la Iglesia Católica Romana y Apostólica, y especialmente de la fuerza gubernamental del papado. Después de esos años, en los siguientes 39, entre 1378 y 1417, se vivió el gran cisma papal. Cisma papal porque empezó a derrumbarse justamente toda esa fuerza gubernamental y de influencia que tenía el Vaticano. La vida de las autoridades de la Iglesia en ese entonces se caracterizó por la ostentosidad, el relajamiento moral y aún sexual, y junto con ello el abuso del poder. Mientras que el pueblo padecía hambre espiritual y hambre material, eso parecía no importarle mucho a las autoridades religiosas. Muestra de eso fue uno de los papas, Bonifacio VIII, que gobernó entre el 1294 y el 1303. En varias ocasiones, este papa se presentó vestido como rey o como emperador, gritando a voz en cuello: yo soy el César, soy el emperador. Su corona, cuentan los historiadores, tenía 48 rubíes, 72 zafiros, 45 esmeraldas y 66 grandes perlas. Este papa también fue quien decretó lo siguiente: es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. En otras palabras, la salvación depende de la decisión que el papa tenga que tomar. Promovió a través de un fraile dominico llamado Juan Tetzel el pago de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Eran cantidades de dinero para obtener la salvación de los familiares que morían, a fin de que sus almas sean liberadas del purgatorio y puedan subir al cielo. El papado tenía en ese entonces una fuerte injerencia en los gobiernos, y muchos reyes estaban ya hartos de ese abuso de poder. Abusos y excesos como estos fueron levantando cada vez más reclamos, exigiendo cambios, especialmente en Europa. Pero cada vez que aparecían estos reclamos, casi inmediatamente eran aplacados por las autoridades de la Iglesia. Fue allí que Dios, en su soberana providencia, levantó a hombres como Martín Lutero, que vivió entre el 1483 y 1546. Y dio inicio a este hombre a esa gran revolución conocida como la Reforma Cristiana o la Reforma Protestante. Los estudios bíblicos que hizo este hombre, Martín Lutero, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, lo llevaron a redescubrir el verdadero sentido de los evangelios. Otros siervos de Dios como él fueron levantados por el Señor para dar inicio a este movimiento del Espíritu que devolvió a la gente hambrienta de Dios el camino correcto a la salvación y el desarrollo de una sana vida cristiana. A este movimiento se le reconoce como reforma. ¿Por qué? Porque transformó el modelo que muchos europeos tenían acerca del cristianismo y también reformó la vida bajo el gobierno de la Iglesia. También se le llamó reforma protestante, justamente porque el 17 de abril de 1529, un grupo de príncipes luteranos presentó una carta protesta ante el rechazo de la Iglesia de esas reformas propuestas por este movimiento espiritual. A la reforma cristiana se la considera el movimiento del Espíritu de Dios más grande, más influyente desde el tiempo apostólico, la recuperación más importante del Evangelio desde los inicios de la Iglesia. Nos preguntamos nosotros, especialmente los que vivimos en América Latina, ¿qué importancia tiene la reforma para nosotros? Si esto ocurrió hace 504 años atrás,
¿Qué tiene que ver con nosotros, los habitantes de América Latina y particularmente los cristianos de nuestros tiempos? Pues bien, hay que recordar que para aquel entonces, estamos hablando de que a fines de los 1400 se descubrió América, ¿no? Y juntamente con el descubrimiento de América vinieron las conquistas, las colonizaciones españolas y europeas de América Latina. España, Portugal y otros países de Europa vinieron a América Latina buscando riqueza, buscando oro, buscando plata, buscando hacerse ricos. Y así fue como los conquistadores españoles llegaron a las costas de América Latina y de Perú en particular, con un falso evangelio que muy pronto se mezcló con los pensamientos paganos de las culturas ancestrales. ¿Y qué produjo? Una fusión, pero no solamente una fusión de comidas, sino un sincretismo religioso que nos acompaña inclusive hasta nuestros tiempos. Recordemos, si no, cómo fue la presentación de Francisco Pizarro en la Plaza Mayor de Cajamarca. ¿Con quién se presentó? Sí, se acuerdan, ¿no es cierto? Con el fraile dominico Vicente de Valverde para capturar a Atahualpa. ¿Y cómo lo hizo? Se acercó él a su carruaje, le enseñó el breviario y le puso la cruz encima y le dijo en castellano, el inca no hablaba castellano, tienes que convertirte a la religión católica, ¿no? Y le dio el breviario. El inca agarró, lo olió, vio si sonaba algo y como no entendía lo tiró al suelo. Y entonces esa fue la señal. Los evangelios por los suelos. Y entonces los soldados españoles atacaron y según algunos cronistas, 20.000 indios murieron aquel día en una masacre la más grande de la historia. Bueno, así llegó la fe, así llegó la religión a nuestros pueblos latinoamericanos. Y 4 grandes preguntas flotaban en el ambiente de Europa y el mundo entero. Estas preguntas eran: ¿cómo puede ser salva una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Y tratando de responder eso, la fórmula de la iglesia tradicional o católica decía: la salvación es por méritos, por medio de las obras o también el pago de las indulgencias. La autoridad de la iglesia es suprema y está sobre todos y sobre todo. También decían: la iglesia es un imperio que gobierna políticamente sobre sus súbditos y donde es posible pelear por posiciones de poder y autoridad. De allí que los papas tenían también sus ejércitos para defender sus propiedades y para también conquistar tierras nuevas. La vida cristiana se vive, decían ellos, bajo los tormentos del terror y bajo el dominio del pecado. En otras palabras, no se puede escapar del pecado, ¿no? Estamos lastimosamente resignados a vivir siempre bajo la opresión de Satanás y bajo las tentaciones de la carne. En contraposición con este pensamiento, la reforma cristiana revolucionó esa manera equivocada de pensar y proponía volver a las Escrituras como la única fuente de revelación de Dios. En otras palabras, Dios nos habla por medio de la palabra, no solamente a través de las autoridades religiosas, sino nos habla principalmente y suficientemente por medio de la palabra de Dios. También hicieron un énfasis en la salvación por gracia, por medio de la fe en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Es decir, en Cristo tenemos todo. Todo lo que necesitamos saber de Dios es por medio de Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Dijimos anteriormente que este sincretismo religioso afectó el avance del Evangelio en América Latina. Y este no solo se dio al interior del catolicismo, sino que aún afectó y afecta hasta hoy a iglesias cristianas evangélicas. Como ejemplo, menciono lo siguiente. Hoy tenemos iglesias evangélicas que predican la salvación por medio de la moral y por medio del legalismo, ¿no? Donde el mensaje de la salvación por medio de Cristo queda diluido ante las exigencias de no hagas esto y no hagas lo otro y vístete así y ponte esto y cosas por el estilo.
Ese legalismo, esa moral ha desplazado el mensaje del Evangelio que habla de que la salvación es gratuita por medio de Jesucristo. Otro pensamiento que ha invadido a muchas iglesias evangélicas es que se habla de necesidad de tener cobertura apostólica, de una mega iglesia o de un pseudo pastor apóstol para poder ser bendecidos por Dios. Si no te bendice fulano de tal, o si no vienes bajo la bendición de esta iglesia, entonces no serás bendecido. Otro pensamiento, o mejor dicho, otra práctica, es la de líderes que toman a la iglesia como un trampolín para acceder a la fama o también a la política. Y un cuarto, el mal llamado evangelio de la prosperidad, que ha empobrecido espiritualmente a muchas iglesias en los 5 continentes. Hoy abundan creyentes que, confundidos con estas doctrinas no bíblicas, hablan de arrebatar la bendición, hablan de confesar que se hará esto o lo otro según lo que se pida, y hablan de atar las maldiciones de Satanás. Definitivamente el descuido del estudio concienzudo y serio de las Escrituras está degenerando en prácticas que tienen misticismo, que tienen religiosidad, pero que no están agarradas firmemente del escrito está. Por eso decimos que hoy estamos necesitando una nueva revolución, como lo fue la Reforma Cristiana del siglo XVI, pero con la finalidad de redescubrir el mensaje de las Escrituras y enfatizar en un evangelio cristocéntrico y promover un amor verdadero y apasionado por las vidas que aún vagan sin Cristo en la actualidad. Nosotros creemos que en la persona de Jesucristo tenemos todo lo necesario para la salvación, y también que en Cristo alcanzamos esa vida que agrada a Dios de santidad, que en Cristo podemos recibir las fuerzas y aún la salud para permanecer en este mundo hasta que el Señor así lo diga, y que también tenemos la esperanza segura que Cristo vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia. Para intentar resumir esas enseñanzas que dieron la vuelta al mundo, produciendo un despertar y avivamiento espiritual que perdura hasta hoy, hemos dividido esta serie en 5 temas, que en su debido tiempo se conocieron como las 5 solas. En latín, la sola gratia, sola gracia; la sola fide, sola fe; solus Christus, solo Cristo; sola Scriptura, sola Escritura; y solo Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Hoy vamos a empezar por la primera, sola gratia o sola gracia, pero vamos a emplear el título Gracia, el regalo inmerecido. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la gracia? En la doctrina católica se habla de la gracia, sí se habla, pero se habla también que juntamente con la gracia tienen que venir los méritos, tienen que venir las obras. Entonces, gracia más méritos y obras producen la justificación, la salvación. El enfoque bíblico de los reformadores, a partir de Martín Lutero en adelante, fue que la salvación solamente era por la gracia de Dios. En otras palabras, era el regalo inmerecido de Dios al hombre pecador. Y efectivamente entendemos que la salvación no tiene nada que ver con los méritos u obras que el ser humano puede hacer para ganarse el favor de Dios, ¿no? Alguien dijo que las religiones en la humanidad son como escaleras que intentan llegar al cielo, pero todas se quedan cortas y ninguna llega. Fue necesario que la gracia de Dios hiciera descender una escalera de arriba hacia abajo. Esa escalera es Jesucristo, el Dios hecho hombre, que vino para que nosotros podamos acceder a Él y encontrar el camino de la salvación. Esta gracia es una disposición bondadosa que lleva al ser humano a actos de bondad. Es decir, no es que uno es bueno porque quiere o intente hacerlo, sino que la gracia de Dios es la que nos transforma y nos lleva a hacer actos correctos delante de Dios y de bendición para el prójimo.
Esta gracia es el amor de Dios mostrado a los desagradables. ¿Y por qué uso esa palabra? Porque nosotros realmente éramos desagradables a los ojos de Dios. Es más, me atrevo a decir que seguimos siendo desagradables para Dios, porque seguimos siendo pecadores, seguimos siendo falibles. Lo que pasa es que cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya Dios no nos ve tal como nosotros somos, sino nos ve a través del lente que es Jesucristo. Y a través de Jesucristo ya nos ve como criaturas perdonadas, lavadas por la sangre preciosa de Él, derramada en la cruz del Calvario, y santificadas por el Espíritu de Dios. Y aunque todavía estamos en el proceso de transformación en esta vida, ya Dios nos ve como un producto terminado, que estamos listos para ir a los cielos en el momento que Él nos llame. De ahí que el apóstol Pablo va a decir en Filipenses 1:6 que estoy seguro que aquella buena obra que empezó el Espíritu de Dios en ustedes la completará hasta el día de Jesucristo, ¿no? Ya Dios está haciendo la gran transformación de nosotros. La gracia también nos habla de la paz de Dios dada a quienes no tienen reposo. Efectivamente, acuérdese usted, hermano, hermana, cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. ¿Teníamos paz con nosotros mismos? ¿Teníamos paz con Dios? ¿Teníamos paz con el prójimo? Estábamos fastidiados de la vida, enojados con Dios, enojados con otros, enojados hasta con nosotros mismos. Hasta que un día Dios tuvo gracia y misericordia para con nosotros y nos hizo descubrir la verdad de Dios. Y nos hizo descubrir que en Jesucristo teníamos el perdón de pecados y la oportunidad de comenzar una nueva vida. Y una vez que probamos ese cambio, el Señor empezó la gran transformación. De ahí que Pablo va a decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí, ¿quién? Dios las hace totalmente nuevas. Entonces, definitivamente, el Señor es el que pone en nosotros esa paz, ese reposo que viene de Dios. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se la da, yo se la doy, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Él vino a dar esa paz que el mundo nunca jamás pudo habernos dado. Y en quinto o cuarto lugar, la gracia es el favor inmerecido de Dios derramado sobre un inferior por un ser superior, ¿no? La gracia o la salvación no las podemos dar entre nosotros, ¿no? Yo no le puedo dar la salvación a usted, usted no puede dar la salvación ni a mí ni a nadie. Era Dios o es Dios como superior a nosotros, como el santo Dios perfecto que tiene que poner sus ojos sobre usted y sobre mí y decirnos, yo puedo darte aquello que tú no te puedes dar a ti mismo, aquello que no lo puedes recibir de ningún hombre, ninguna institución, ninguna religión, sino solamente de parte de Dios. La gracia del perdón, la gracia de la salvación, la gracia de ser adoptado por Dios como un hijo suyo. Ahora bien, el Señor permitió que el apóstol Pablo escribiera un libro, que es el libro de Efesios, donde en el capítulo 2 él habla directamente de lo que es la gracia. Y vamos a verlo brevemente. En los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 2 leemos así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Estos 3 versículos nos están diciendo cómo éramos, cómo estábamos antes de Cristo Jesús. Estábamos muertos, dice aquí. Es decir, no había nada rescatable en nosotros. Nuestra desobediencia nos había echado a perder por completo. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, escribe Pablo.
Y efectivamente, en el mundo no existe criatura alguna que pueda decir: yo di en el blanco de Dios, yo he encajado en lo que Dios quería para mi vida. No, absolutamente ninguno. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra condición, ¿cuál es? Una condición desalentadora, porque no hay esperanza de resurrección para quien ya está muerto, ¿no? Y nosotros estábamos así antes de Cristo, en una mortandad total, una mortandad comprobada. Cuando a una persona ya se le declaró muerta y se ha constatado entonces en la autopsia que ya no vive, en vano es que se le haga respiración boca a boca, en vano es que se le haga una transfusión de sangre, mucho menos pretender trasplantarle un órgano, porque ya falleció, ¿no? Y usted y yo habíamos fallecido espiritualmente antes de Cristo. No había esperanza alguna para nosotros. Y Dios, al vernos así, quiso voluntaria y soberanamente, sin coacción alguna, venir a darnos vida y vida en abundancia. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás y también nuestras propias pasiones pecaminosas, nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Por eso nos negábamos a obedecer a Dios. No porque hacíamos cosas malas es que nos convertíamos en más pecadores. Era porque ya éramos pecadores que hacíamos cosas que iban contra la voluntad de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice este pasaje, ¿no? Tal como Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. En otras palabras, nadie, absolutamente nadie es capaz de alcanzar la meta gloriosa que Dios establece para el ser humano. ¿Qué hizo entonces Dios por nosotros frente a esta triste realidad? Dice en los versículos 4 al 6, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Miren, hermanos, note aquí cómo empieza este versículo 4. Pero, esta corta palabra de 4 letras, el mismo número de letras del nombre de Dios, y que denota que algo inesperado, algo imprevisible ocurrió. Dios decidió derramar sobre nosotros su inigualable gracia. Estábamos condenados ya, estábamos fuera y destituidos de los planes de Dios, y Dios decidió alterar ese destino eterno. Decidió incursionar en la vida suya y en la vida mía para cambiar ese destino que ya estaba predeterminado. ¿Y cuál fue eso? Ofrecernos la salvación, ofrecernos la oportunidad de ser salvos por la gracia de Dios y a través de la fe que Él mismo iba a poner en nuestros corazones. Dice este pasaje, pero Dios, que es rico en misericordia, en otras palabras, Dios que tiene compasión del ser humano, perdido, extraviado, enajenado de Dios por su propia mala elección, Dios tiene compasión de él. Hermano, hermana, Dios tuvo compasión de usted y de mí. No se resignó a abandonarnos a nuestra suerte eterna. Él dijo, tengo que hacer algo más. Tengo que agotar un último recurso. Y ese último recurso fue su Hijo Jesucristo, para que Él pueda ofrecerse a sí mismo por todos nosotros, sustituyéndonos en la cruz. Dice este texto que Dios nos amó por decisión propia. Hablar de la gracia de Dios es necesariamente hablar del amor de Dios. Inexplicable, incomprensible, pero real, porque Dios nos ama a nosotros a pesar que somos pecadores. Dios aborrece el pecado, pero nos ve a nosotros, los hombres y mujeres pecadores, con ojos de misericordia, con ojos de amor.
y nos extiende su gracia. Esa gracia es la que nos da vida. Por medio de Cristo, entregado por nosotros en la cruz del Calvario, en sustituto por nuestros pecados, el Señor nos da ofrecimiento de vida. Este Cristo que murió en la cruz, resucitó también al tercer día. Y con ello Dios estaba garantizando que también nosotros resucitaríamos juntamente con Cristo. Esto lo acabamos de recordar en la Santa Cena. Hemos recordado la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero también cuando hacemos una ceremonia de bautismo, en el momento en que sacamos a la persona de las aguas, estamos simbolizando su resurrección espiritual, que está volviendo a una vida que ya no tenía, la vida espiritual en Dios. Entonces usted y yo hemos recibido por medio de Cristo una vida espiritual que antes no teníamos. ¿Fuimos creados con esa vida espiritual? Sí. Dios nos creó con esa vida espiritual. Adán y Eva la tenían al comienzo, pero malograron esa vida espiritual cuando decidieron voluntariamente voltearse a Dios, desobedecer a Dios, escoger el camino que Dios le había dicho no escojas. Y con eso perdieron la vida espiritual. Todos nosotros nacemos como hijos de Adán y Eva, muertos en nuestros delitos y pecados, sin vida espiritual. Y Dios dice, yo te la doy. Yo te quiero ofrecer recuperar esa vida espiritual. Y por gracia puedes recibirla por medio de la fe en Cristo Jesús. Él nos da entonces la esperanza de una nueva vida. Y no solamente nos da la esperanza de una nueva vida espiritual, sino nos da la esperanza de una vida eterna juntamente con Él. Por eso dice que, aparte de levantarnos de los muertos juntamente con Cristo, nos ha sentado con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos ha sentado juntamente con Él, dice este texto de Efesios capítulo 2, verso 6, perdón. ¿Qué ha hecho Dios por usted y por mí, hermano, hermana? Ha escrito con su puño y letra su nombre y mi nombre en el libro de la vida. Y eso garantiza que ni bien terminemos nuestros días en este mundo, usted y yo partiremos de este mundo y no estaremos decidiendo a dónde ir, sino que iremos directamente a la presencia de Dios porque está registrado su nombre y el mío en ese libro de la vida. Hombres y mujeres, criaturas de Dios, pero lavados con la sangre preciosa de Cristo, convertidos a Dios y herederos de la eternidad. Por eso dice Dios, ya tienes un lugar sentado junto a mí en los cielos. Ya tienes un lugar junto a mi Hijo Jesucristo allá en los cielos. No solamente caminarás por calles de oro, no solamente tendrás una casa a tu nombre allá en los cielos, sino que tendrás un lugar al lado mío por la eternidad. Gloria sea a su nombre por ello. Pero vamos a la parte final. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este texto nos está diciendo que Dios nos salva por su pura gracia. En ninguna manera la salvación es un premio a nuestros méritos personales o a nuestros esfuerzos. No hay nadie que pueda decir, yo alcancé la salvación por mi esfuerzo propio. Yo alcancé la salvación porque asistí a la iglesia desde pequeño. Yo alcancé la salvación porque evangelicé a muchos y gané a Cristo a muchas personas. No hay obra alguna que usted y yo podamos hacer que impresione a Dios. Dios simplemente nos ha salvado por gracia. Y gracia tiene que ver con gratuidad. Gratuitamente hemos sido salvados por Dios, sin que a usted y a mí nos cueste absolutamente nada. Él nos concede entonces la salvación porque quiso hacerlo. No vio nada atractivo en nosotros. Como dije hace un instante, ya estábamos muertos, ya estábamos hechos un desecho humano. Pero Dios quiso darnos vida
y vida en abundancia. Y puso sus ojos sobre nosotros para alcanzarnos el evangelio de la salvación y alcanzarnos también la fe para creer. Eso nos lleva justamente a esa concesión de la gracia, que no solamente habla de que es algo gratis, sino que es porque Dios pone en su corazón y en mi corazón la fe necesaria para creer en Él y aceptarle como nuestro Salvador personal. La fe, va a decir el autor de los Hebreos, es la certeza de lo que no se ve, ¿no? Algo que nosotros no podemos ponerlo en una probeta y ponerlo en el laboratorio científico para ver si es que es verdad o no. Simplemente la aceptamos porque viene de parte de Dios. Y hay muchas cosas que este mundo nos trata de vender: filosofías, religiones, líderes humanos, tendencias políticas. Y nada nos ha dado ni nos puede dar la ansiada salvación, el perdón de pecados o la paz interior. Sin embargo, Dios vino a nuestra vida en un día crítico cuando usted y yo ya no dábamos más. Y el Señor puso fe en nuestro interior para creer en Él y aceptarle. No fue mérito nuestro. No podemos decir, yo creí en Cristo Jesús y como tomé la decisión de creer, entonces Dios me dio el premio de la salvación. No, no se trata de un premio. Se trata de gracia, otra vez. Gratuitamente Dios nos ha salvado y puso inclusive la fe necesaria para que usted y yo creamos en Él. Entendamos que este es el mensaje de parte de Dios. Entendamos que necesitamos urgentemente a Cristo y nos rindamos a Él para ser nuestro Salvador. Pero en tercer lugar, Dios también nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús para volver al plan original que Dios tuvo con nosotros. Dios quiso que usted y yo volvamos a ser como Adán y Eva en el paraíso. No solamente con un cuerpo, sino con una mente, un alma y un espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Y Dios está restaurando esa imagen y semejanza de Dios, perdida en el jardín del Edén. Desde el momento en que usted y yo nos hemos convertido, Dios está trabajando en nuestro ser interior para que volvamos a ese plan original de Dios, entendiendo lo que Dios tiene para nosotros, pensando como Dios quiere que nosotros pensemos, viendo las cosas celestiales en otra dimensión. Tenemos los pies en la tierra, pero nuestra mente y nuestro corazón en los cielos, como lo tuvo Jesucristo. Y eso nos permite vivir no para que el mundo nos sirva o para que Dios nos sirva a nosotros, sino solo para servir a Dios y servir a los demás. Por eso Jesucristo mismo resumió todos los mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Él vivió en forma clara y encarnada esa realidad. No vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y cuando uno se convierte a Jesucristo por la gracia de Dios, por esa fe que Dios pone en nosotros, también juntamente con ellos Dios nos permite convertirnos en nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, Él va generando en usted, en mí, un plan de acción donde en la gracia de Dios vamos descubriendo cuál es esa voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para nuestras vidas. Aún nuestras buenas obras son producidas por la gracia de Dios y no por nosotros mismos. Por eso reafirmamos en esta tarde que por la gracia de Dios somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y seremos quienes vamos a ser y ocuparemos un lugar junto a Dios en los cielos. Carlos Spurgeon, a fin del siglo XIX, decía: debido a que Dios mostró su gracia, los pecadores pueden ser perdonados, convertidos, purificados y salvados. No es por algo que Dios encontró en ellos que son salvos, sino por el desbordante amor, bondad, compasión, misericordia y gracia de Dios. Dios ha querido darnos esa salvación preciosa. Y qué hermoso es saber que la gran mayoría de los que estamos esta tarde aquí hemos pasado por esa experiencia de gracia de parte de Dios. No tenemos por qué sentirnos orgullosos de ello. No dejemos que la vida cristiana o los años en el Evangelio
nos hagan olvidar que por gracia fuimos introducidos a la familia de Dios y que por gracia podemos seguir en ella. Porque ¿cuántas veces usted y yo hemos fallado al Señor después de habernos convertido? Y Dios nos ha vuelto a dar otra oportunidad porque su gracia está allí, en acción, para restaurarnos, para seguir perfeccionándonos, para seguir transformándonos a esa imagen y semejanza de Jesucristo. Pero también el Señor nos ha dejado con una misión. Y es la misión que otros que todavía no están en los caminos del Señor vengan al conocimiento de la verdad. Otros que están extraviados como usted y yo estábamos un día, vengan al conocimiento de la verdad de Dios. Y por gracia, igual que nosotros, tengan esa fe que viene de Dios, igual que nosotros, y crean y acepten a Jesucristo como Salvador personal, igual que en nosotros, y puedan ser transformados en nuevos hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios, como hijos amados del Señor. Si usted está cayendo o estamos cayendo en la rutina de una iglesia, de una vida cristiana evangélica tradicional, donde ya estamos acostumbrados a un estilo de vida que nos es favorable y cómodo, donde inclusive hemos transformado el evangelio cristocéntrico por un humanismo religioso, donde el centro dejó de ser Cristo y ahora el centro somos nosotros. Recapacitemos. La gracia que Dios nos recuerda, tuvo para con nosotros, nos debe llevar a no estar pensando en que tenemos que buscar la felicidad en este mundo. ¿Que Dios quiere que seamos felices? Claro que sí, pero para eso ha separado los cielos para nosotros, porque en el mundo siempre habrá aflicción. Y a veces nosotros no queremos sufrir aflicción, queremos comodidad, queremos confort. Inclusive lo trasladamos a la iglesia y queremos que la iglesia trabaje para nuestro confort, trabaje para nuestra felicidad, ¿no? Y este culto tiene que cambiar esto, porque el horario no me conviene. Y este estudio bíblico tiene que cambiar esto y lo otro porque no me gustan algunos puntos de este estudio bíblico. Y este pastor, que sea para otro porque para mí no es bueno. Cuidado, hermanos, que nosotros podamos estar de repente viviendo un cristianismo donde el centro somos nosotros y queremos que todo sea para nuestro favor, cuando realmente el modelo que tenemos usted y yo en Cristo es una vida de renuncia, una vida donde Dios está primero y en segundo lugar Dios y en tercer lugar sigue estando Dios. Y nosotros estamos a los pies de ese Señor para servirle y cumplir sus propósitos mientras estemos en este mundo, porque el lugar que realmente Él ha separado para usted y para mí no está en esta tierra, está con Él en los cielos. Y si todavía estamos, es para cumplir sus propósitos, de que otros le conozcan y para seguir nosotros apropiándonos correctamente de las verdades espirituales que su palabra nos dice, para que vivamos esa vida de comunión con Dios y comunión unos con otros, que Dios anhela sea un modelo y ejemplo para aquellos que todavía no han creído. Cierra sus ojos un instante para terminar con una palabra de oración. Y si ya lo ha hecho, nunca será una exageración hacerlo otra vez. Decirle al Señor, gracias Señor por esta gracia tuya, por esta salvación gratuita que tú me has dado. Gracias porque no he tenido que hacer obra alguna para ganarme la salvación. Fuiste tú el que tomó la iniciativa. Fuiste tú el que diste el primer paso. Y no te importó ver mi miseria, no te importó ver el despojo humano que yo era. Así tal como estaba me amaste. Y como ese padre de la parábola, cuando llegó el hijo después de meses o años de estar fuera de casa, desfigurado, enflaquecido, mugriento porque había vivido los últimos meses entre cerdos, no tuvo reparo en abrazarle, estrecharle contra su pecho, apoyar su cabeza en su hombro y besarlo, decirle, este es mi hijo que había muerto y ha resucitado. Hagamos fiesta porque este mi hijo ha vuelto a casa.
Así experimenta el Señor por cada pecador que se arrepiente. Lo experimenta el día que tú y yo nos convertimos a Él. Pero lo quiere seguir experimentando hoy día, cuando tú y yo volvemos a recordar esta gracia infinita por la cual somos sus hijos, que nos debe llevar a buscar cambios, pero no los cambios que nos convienen, sino los cambios que Él quiere obrar en nosotros. A nuestra carne no le va a gustar, porque nos pedirá cosas que a mi vieja naturaleza no le gustan. Pero mi nueva naturaleza en Cristo dirá: amén, Señor, si esta es tu voluntad, yo quiero hacerla. Porque no estoy en este mundo para agradarme a mí mismo, ni para agradar a los demás, sino para agradarte a ti y para cumplir tu voluntad. Y mientras estamos orando, hermanos, yo quiero dirigirme a usted, amigo, amiga, que esta tarde nos acompaña. Si usted al escuchar este mensaje sobre la gracia de Dios se da cuenta que ya ha estado más que suficiente tiempo postergando la decisión de entregar su vida a Jesucristo, ya no lo haga más, por favor. No postergue ni un día más, ni una hora más esta decisión tan urgente, tan importante de aceptar la gracia de Dios sobre su vida y recibir a Cristo en su corazón como su salvador personal. La fe se la está dando Dios. No tiene usted que tener una super fe, simplemente creer que Dios la amó tanto que por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que si usted cree en Él, usted no se pierda, sino tenga vida eterna. Y usted, amigo, amiga que está en el Facebook, desde su casa o del lugar donde está viéndonos, si usted se da cuenta que no tiene a Cristo en su corazón, ábrele su corazón a Jesucristo hoy día y digan esta oración sencilla pero sincera. Dígasela: Señor, en esta tarde vuelvo a escuchar que tú me amaste tanto, que por eso Jesucristo tu Hijo vino a morir en la cruz por mí. Pero no quiero que pase otra vez como una noticia interesante que algún día tomaré en cuenta. Hoy quiero, Señor, aceptar esa gracia tuya que me vuelve a dar la oportunidad de encontrarme contigo una vez y para siempre. No quiero dejar pasar la oportunidad, Dios. Te confieso mis pecados, te confieso mis malas decisiones, te confieso que mi estado actual es consecuencia de las malas decisiones que he tomado. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Y te pido que me aceptes como hijo de Dios. Que tu Espíritu Santo entre a mi vida, produciendo el gran cambio que yo jamás he podido ni podría hacer. Gracias por amarme como soy. Gracias por buscarme y haber insistido. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te acepto como mi Dios. Hoy quiero que tú seas mi Padre y me conviertas en un verdadero hijo de Dios. Gracias, Señor.